Hola, antes de empezar recuerden darle like y suscribirse para poder continuar esta historia y tienen alguna sugerencia la pueden dejar en la caja de comentarios. Sin más que decir, disfruten. Capítulo 46, la cacería comienza. La noche había caído sobre la base de Night Ride. El bosque permanecía tranquilo. Las hojas se movían suavemente con el viento. Las estrellas iluminaban el cielo. Y por primera vez en mucho tiempo, todo parecía en paz. Pero las apariencias podían engañar. Porque mientras Night Ride descansaba, en algún lugar del imperio, varias piezas comenzaban a moverse simultáneamente. Y ninguna de ellas traería algo bueno. Capital Imperial. La reunión de los Jaegers. Una enorme sala cubierta por hielo permanecía en silencio. Las paredes congeladas reflejaban la luz de enormes lámparas. El aire era tan frío que incluso algunos soldados evitaban permanecer demasiado tiempo allí. Y en el centro de la habitación, estaba Sdeat. Sentada sobre un trono de hielo. Observando a los integrantes de los Jaegers. Wave, Kurome, Rambles y otros miembros del grupo. Nadie hablaba. Porque todos conocían la reputación de Sdeat. Y también porque algo era diferente aquella noche. Muy diferente. La obsesión se vuelve visible. Wave fue el primero en notarlo. Porque era observador. Mucho más observador que la mayoría. Frente a Sdeat había una mesa. Y sobre ella, había informes. Muchos informes. Pero no sobre Night Ride. No sobre la revolución. No sobre estrategias militares. Todos tenían el mismo nombre. Ren Kurogane. Wave parpadeó. Una vez. Luego otra. Definitivamente esto no es normal. La orden. Finalmente Sdeat se puso de pie. El hielo comenzó a extenderse lentamente por el suelo. Y la temperatura descendió varios grados. Quiero encontrarlo. Silencio. Quiero saber dónde está. ¿Qué hace? ¿Con quién habla? ¿Dónde duerme? ¿Qué come? Todo. Los presentes intercambiaron miradas. Porque aquella orden ya no sonaba militar. Sonaba personal. Muy personal. Ran interviene, general. La voz fue tranquila. Educada. ¿Es realmente necesario dedicar tantos recursos a una sola persona? Silencio. Toda la sala quedó inmóvil. Porque aquella era una pregunta peligrosa. Muy peligrosa. La respuesta es de Ad sonrió. Y por alguna razón, aquello fue más aterrador que si hubiera mostrado enojo. Sí. Solo una palabra. Pero suficiente. Porque dejó claro que no pensaba discutir el tema. Mientras tanto, base de Night Ride el ambiente era completamente diferente. Tatsumi entrenaba. Mine le gritaba. Leone se reía. Lubok intentaba sobrevivir. Nagenda trabajaba. Y por un breve momento, parecía una familia. Una familia extraña. Caótica. Peligrosa. Pero una familia. Ren, sin embargo, Ren permanecía lejos del resto. Como siempre. Sentado sobre una roca cerca del bosque. Pensando. Los recuerdos desde la conversación con Akame, había comenzado a prestar más atención a los vacíos. A las ausencias. A los recuerdos dañados. Y cada día descubría algo nuevo. Algo que ya no podía recordar completamente. El miedo silencioso. Lo peor era que comenzaba a acostumbrarse. Y eso era aterrador. Porque olvidar estaba convirtiéndose en algo normal. Y no quería que ocurriera. Una voz conocida, sabía que estarías aquí. Ren ni siquiera necesitó girarse. Akame. Otra vez. La nueva costumbre. Últimamente aquello ocurría demasiado. Pero ninguno parecía molesto. Simplemente, pasaba. La conversación. Akame tomó asiento junto a él. Observando el cielo. ¿Volviste a perder recuerdos? La pregunta fue directa. Como siempre. La respuesta, sí. Silencio. Akame bajó ligeramente la mirada. Porque aquella respuesta comenzaba a dolerle más de lo que esperaba. El problema, cada vez que escuchaba aquello, recordaba la promesa que hizo junto al río. Recordaré por ti. Y aunque estaba decidida a cumplirla, comenzaba a comprender la magnitud del problema. Porque no podía luchar contra algo que ni siquiera entendía. Ren habla, a veces pienso que debería dejar de usar la adaptación. Silencio. Akame levantó la mirada inmediatamente. Porque aquella idea era absurda. Y al mismo tiempo, comprensible. La verdad, pero si lo hago, no podré proteger a nadie. Las palabras salieron lentamente. Sin emoción aparente. Pero Akame escuchó lo que había detrás. Miedo. Mucho miedo. La confesión, tengo miedo de olvidar.
Silencio. Pero también tengo miedo de perder a alguien. El corazón de Akame se detuvo durante un instante. Porque aquella era probablemente la confesión más sincera que Ren había hecho jamás. El momento el viento recorrió el bosque. Las hojas se movieron suavemente. Y Akame observó al joven que tenía a su lado. Más vulnerable de lo que jamás había estado. La respuesta entonces hizo algo inesperado. Muy inesperado. Sujetó nuevamente su mano. Igual que aquella noche junto al río. Las palabras, no estás solo. Silencio. Ya no. El corazón de Ren se tensó ligeramente. Porque aquellas palabras tenían un peso enorme. Mucho más del que Akame imaginaba. Desde las sombras Chelsea observa a varios metros de distancia. Oculta entre los árboles. Chelsea observaba la escena. Y suspiró. La derrota, definitivamente llegué tarde. Leone aparece, te lo dije. Chelsea casi saltó del susto. Otra vez. La alianza ambas observaron la escena. Y por primera vez, no sintieron rivalidad. Porque la situación era demasiado evidente. Chelsea sonríe, aunque eso no significa que me rendiré. Leone comenzó a reír. Ahora sí te reconozco. Capital Imperial, la reina del hielo esa misma noche. Esdeat observaba la luna desde uno de los balcones del palacio. El viento agitaba ligeramente su cabello azul. Y por primera vez en años, no estaba pensando en guerras. No estaba pensando en conquistas. No estaba pensando en el imperio. El pensamiento pensaba en Ren. Una y otra vez. La fascinación porque cuanto más información obtenía, más preguntas aparecían. ¿Cómo podía pelear de aquella forma? ¿Por qué parecía adaptarse tan rápido? ¿Por qué nunca mostraba miedo? ¿Por qué siempre estaba pensando varios movimientos por delante? Y sobre todo, ¿por qué no podía sacarlo de su mente? La decisión finalmente sonrió. Una sonrisa lenta. Peligrosa. Hermosa. Y aterradora. La próxima vez, el hielo comenzó a extenderse por el balcón. No escaparás. Muy lejos de allí, Ren sintió un extraño escalofrío sin razón aparente. Y por primera vez, la cacería había comenzado desde ambos lados. Porque Esdead buscaba a Ren. Y Ren comenzaba a acercarse a los secretos del profesor. Dos caminos destinados a chocar. Y cuando finalmente lo hicieran, el mundo entero cambiaría. Capítulo 47, la misión que cambió todo 3 días después. La tranquilidad había desaparecido. Y para sorpresa de absolutamente nadie, la razón era Night Raid. Porque cada vez que parecían tener unos días de descanso, algún noble corrupto. Algún oficial imperial. O algún monstruo oculto entre las sombras decidía arruinarlo todo. La reunión aquella mañana. Nagenda reunió a todos en la sala principal. Su expresión era seria. Mucho más seria de lo habitual. Y eso llamó inmediatamente la atención del grupo. El informe, tenemos una misión de máxima prioridad. Silencio. Todos prestaron atención. Uno de nuestros informantes desapareció hace 2 días. La atmósfera cambió. Porque aquello era raro. Muy raro. Los informantes de la revolución estaban entrenados. Eran cautelosos. Difíciles de localizar. Si alguien había logrado capturarlo, significaba problemas. La ubicación Nagenda desplegó un mapa. Una pequeña ciudad apareció marcada en rojo. La última señal provino de aquí. Ren observó el lugar. Y algo dentro de él reaccionó inmediatamente. Porque conocía aquella ciudad. Los recuerdos no del anime. No exactamente. Sino de los documentos encontrados en el laboratorio. Aparecía varias veces. Demasiadas veces. El problema y aquello significaba una cosa. La desaparición probablemente no era una coincidencia. La misión Nagenda continuó. El equipo estará compuesto por Ren, Akame, Chelsea y Tatsumi. Silencio. Tatsumi sonrió. Por fin una misión importante. Mine inmediatamente golpeó su cabeza. No lo arruines. ¿Por qué siempre asumes que voy a arruinar algo? Porque eres tú. Aquello provocó algunas risas. Incluso Akame sonrió ligeramente. Y Ren casi no lo notó. Casi. El viaje la carretera a la ciudad estaba a poco más de un día de distancia. El camino atravesaba bosques. Montañas. Y pequeños pueblos. Normalmente habría sido un viaje tranquilo. Pero esta vez, algo se sentía extraño. La sensación la rueda giró lentamente. Una vez. Luego otra.
Y Ren comenzó a ponerse alerta. Porque aquella sensación era familiar. Demasiado familiar. Chelsea lo nota, estás pensando demasiado. Tal vez. Definitivamente. Chelsea sonrió. Algún día vas a arrugarte antes de los 30. Tatsumi ríe, eso fue cruel. Pero cierto. También. Akame observó la conversación en silencio. Y por alguna razón, aquello volvió a generar esa extraña sensación en su pecho. La misma de siempre. La misma que cada vez era más difícil ignorar. La ciudad llegada cuando finalmente llegaron, la ciudad parecía normal. Demasiado normal. Las personas caminaban por las calles. Los comerciantes vendían productos. Los niños jugaban. Todo parecía tranquilo. Y eso era precisamente el problema. Ren comprende por qué después de Klaus. Después del profesor. Después del laboratorio. Había aprendido algo. Las apariencias eran mentiras. Y las sonrisas también. La investigación. El grupo se separó para recopilar información. Tatsumi y Chelsea. Akame y Ren. Una decisión que provocó una sonrisa inmediata en Chelsea. Y una mirada sospechosa de Akame. El paseo mientras recorrían las calles. El silencio apareció naturalmente. Como siempre. Pero esta vez fue Akame quien habló primero. La pregunta, ¿sigues perdiendo recuerdos? Ren permaneció callado unos segundos. Sí. La respuesta fue honesta. Y eso hizo que Akame bajara ligeramente la mirada. La preocupación porque cada vez que escuchaba aquello, sentía una presión incómoda en el pecho. Algo parecido al miedo. ¿El recuerdo, que perdiste esta vez? La pregunta fue suave. Casi un susurro. Ren responde, no lo sé. Silencio. Y aquella respuesta fue peor que cualquier otra. Porque significaba que ya estaba olvidando las cosas antes de darse cuenta de que existían. Akame toma una decisión y entonces hizo algo inesperado. Muy inesperado. Tomó un pequeño cuaderno de su bolsillo. Ren parpadea, ¿qué es eso? Un registro. ¿Un registro? De ti. Silencio. Completo. La explicación. Akame abrió el cuaderno. Y Ren quedó inmóvil. Porque había páginas completas. Notas. Fechas. Detalles. El contenido. Le gusta entrenar al amanecer. Prefiere permanecer solo cuando piensa. No le gustan las personas arrogantes. Come más cuando está preocupado. Se preocupa demasiado por los demás. El impacto. Por primera vez, Ren no supo qué decir. Porque aquello significaba una sola cosa. Akame realmente estaba cumpliendo su promesa. Las palabras, por si olvidas. Dijo ella. Como si fuera algo normal. Como si no acabara de hacer una de las cosas más sinceras que alguien había hecho por él. El corazón y algo dentro de Ren se movió. Lentamente. Pero lo hizo. Mientras tanto Chelsea y Tatsumi. La situación era muy diferente. Entonces te gusta Akame. Tatsumi casi muere. ¿Qué? Chelsea comenzó a reír. Era una pregunta. No lo era. Tal vez no. El caos. Y mientras Tatsumi intentaba sobrevivir a la conversación, Chelsea seguía recopilando información. Porque aunque parecía distraída, estaba trabajando. Y entonces encontró algo. La pista. Un comerciante mencionó algo extraño. Varias personas habían desaparecido durante el último mes. Todas cerca del distrito antiguo. Y todas durante la noche. El problema. Aquello coincidía exactamente con el patrón de los experimentos. Y eso significaba una cosa. Habían encontrado el rastro correcto. Esa noche el descubrimiento. Cuando el grupo volvió a reunirse, compartieron toda la información. Y la conclusión fue inmediata. Alguien estaba secuestrando personas. Otra vez. La decisión. La investigación continuaría esa misma noche. Pero nadie imaginaba lo que estaban a punto de encontrar. Porque en las profundidades del distrito antiguo, oculto bajo la ciudad, existía otro laboratorio. Más grande. Más moderno. Y mucho más peligroso que el anterior. Y esta vez, no estaba abandonado. Alguien seguía allí. Esperándolos. Capítulo 48, el laboratorio vivo. La noche cubría la ciudad. Las calles estaban casi vacías. La mayoría de los habitantes dormían. Las tiendas habían cerrado. Y las pocas personas que aún permanecían afuera caminaban rápidamente hacia sus hogares. Sin embargo, debajo de aquella aparente tranquilidad, algo se movía. Algo oscuro.
Algo que llevaba mucho tiempo oculto. Distrito Antiguo. La entrada. El grupo avanzaba entre callejones abandonados. Los edificios eran viejos. Las paredes estaban agrietadas. Y el ambiente resultaba extrañamente opresivo. La guía Chelsea caminaba al frente, siguiendo la información obtenida durante el día. «Es aquí», murmuró. Todos se detuvieron. Frente a ellos había una antigua iglesia abandonada. El silencio. No había guardias. No había luces. No había movimiento. Demasiado perfecto. Ren lo nota. La rueda giró lentamente. Una vez. Y una sensación desagradable apareció. Alguien los estaba observando. Akame, yo también lo siento. Ren la observó brevemente. Y comprendió que no era el único. Descenso. La entrada secreta la encontraron detrás del altar principal. Oculta bajo una enorme losa de piedra. Un túnel. Oscuro. Profundo. Y claramente utilizado recientemente. Las marcas. Había huellas. Muchas. Demasiadas. Tatsumi, esto ya me da mala espina. A mí también. Respondió Chelsea. Y eso es raro. ¿Por qué? Porque normalmente disfruto este tipo de misiones. Nadie encontró eso tranquilizador. El corredor más profundo. Los túneles descendían cada vez más. Y cuanto más avanzaban, más evidente era algo. Aquel lugar estaba activo. Las luces no utilizaban antorchas. Utilizaban dispositivos extraños. Lámparas alimentadas por mecanismos desconocidos. Algo completamente diferente a la tecnología habitual del imperio. Ren comprende y aquello solo aumentó sus sospechas. Porque varias cosas del laboratorio recordaban demasiado a conceptos de su antiguo mundo. Demasiado. El descubrimiento. La primera sala. Finalmente llegaron. Y todos quedaron inmóviles. Las cápsulas. Docenas. Tal vez cientos. Grandes recipientes de cristal llenaban la habitación. Algunos vacíos. Otros no. Chelsea. Su sonrisa desapareció. Completamente. Porque dentro de varias cápsulas había personas. Personas vivas. Tatsumi apretó los puños. Porque la escena era horrible. Hombres. Mujeres. Incluso adolescentes. Todos utilizados como sujetos de prueba. La rabia, malditos, murmuró. Y nadie lo contradijo. Algo extraño. Ren observa. Pero mientras el resto observaba a las víctimas, Ren observaba otra cosa. Las paredes. Los símbolos. Los documentos. El patrón era igual al laboratorio anterior. Pero más avanzado. Mucho más avanzado. Como si el primero hubiera sido una simple prueba. Y este fuera el verdadero centro de operaciones. El sonido entonces ocurrió. Clap. 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 Un aplauso. Lento. Tranquilo. El grupo reacciona. Todos giraron inmediatamente. Preparándose para pelear. La figura. Una persona emergió desde la oscuridad. Cabello gris. Lentes. Una bata blanca. Y una sonrisa tranquila. El hombre, debo admitirlo. La voz era amable. Educada. Y precisamente por eso resultaba inquietante. Llegaron mucho antes de lo que esperaba. El corazón de Ren se detuvo. Porque reconoció inmediatamente quién era. No por el rostro. Sino por la voz. El profesor finalmente estaba frente a ellos. El encuentro. El silencio. Nadie habló durante varios segundos. Porque incluso sin conocerlo, algo en aquel hombre resultaba incorrecto. Muy incorrecto. La presentación. El hombre sonrió. Supongo que una presentación es apropiada. Hizo una pequeña reverencia. Pueden llamarme profesor. Tatsumi, ¿tú eres el responsable? Sí. La respuesta fue inmediata. Natural. Como si estuviera admitiendo haber tomado una taza de café. El horror. Aquello resultó más aterrador que cualquier excusa. Porque no mostró culpa. Ni remordimiento. Ni vergüenza. Nada. La conversación. Los experimentos, ¿por qué? Preguntó Akame. El profesor observó las cápsulas. Y sonrió. Porque el progreso requiere sacrificios. Silencio. Chelsea. Por primera vez desde que la conocían, Chelsea pareció realmente enfadada. Porque aquella respuesta era monstruosa. La mirada entonces ocurrió. El profesor dejó de observar al grupo. Y miró únicamente a Ren. El reconocimiento. La sonrisa creció. Por fin nos conocemos. Silencio. El escalofrío. Algo recorrió la espalda de Ren.
Porque aquella frase sonó demasiado personal. Demasiado familiar. Como si realmente lo hubiera estado esperando. La revelación, las palabras, llevó mucho tiempo aguardando este momento. La rueda giró lentamente. Y una sensación horrible apareció. Porque el profesor parecía feliz. Genuinamente feliz. La pregunta, ¿quién eres?, preguntó Ren. El hombre sonrió. Y respondió algo que hizo que el mundo pareciera detenerse. Soy la razón por la que estás en este mundo. Silencio. Absoluto. El impacto. Tatsumi no entendió. Chelsea tampoco. Akame mucho menos. Pero Ren sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Porque aquella respuesta destruía todo. Absolutamente todo. El profesor continúa. Después de todo, su sonrisa se amplió. Yo fui quien te trajo aquí. La sala quedó completamente inmóvil. Y por primera vez desde que llegó a Akamegaki, Ren sintió algo que no experimentaba desde hacía muchísimo tiempo. Confusión. Pura y absoluta confusión. Porque si aquello era verdad, entonces toda su vida en este mundo había sido planeada. Y eso era mucho más aterrador que cualquier enemigo. Capítulo 49, la verdad detrás de la puerta. El laboratorio quedó en silencio. Un silencio absoluto. Pesado. Sofocante. Como si incluso el aire hubiera dejado de moverse. Porque las palabras del profesor seguían resonando. Yo fui quien te trajo aquí. Una frase imposible. Una frase absurda. Una frase que no debería tener sentido. Y aún así, por alguna razón, Ren sintió que aquel hombre no estaba mintiendo. La reacción de Tatsumi, ¿qué demonios significa eso?, preguntó inmediatamente. Porque no entendía nada. Y honestamente, no era el único. Chelsea observaba al profesor. Analizando cada gesto. Cada movimiento. Cada respiración. Y llegó rápidamente a una conclusión. Aquel hombre estaba completamente loco. Pero también estaba convencido. Peligrosamente convencido. Akame observa a Ren, sin embargo, Akame no estaba observando al profesor. Estaba observando a Ren. Porque la expresión de su rostro era suficiente. Aquello era importante. Mucho más importante de lo que cualquiera de ellos imaginaba. El profesor sonríe, es una expresión interesante. Silencio. Exactamente la misma que esperaba. Ren responde, habla. La voz sonó fría. Mucho más fría de lo habitual. Porque necesitaba respuestas. Las necesitaba desesperadamente. El hombre comienza. El profesor caminó lentamente por la sala. Como si estuviera dando una conferencia. Como si no estuviera rodeado por asesinos de élite. Las palabras, hace mucho tiempo descubrí algo extraordinario. Sus dedos recorrieron una de las cápsulas. La existencia de múltiples realidades. Silencio. Mundos distintos. Historias distintas. Posibilidades infinitas. La incomprensión. Tatsumi frunció el ceño. No entendía nada. Chelsea tampoco. Akame aún menos. Pero Ren sí. Y eso era lo preocupante. El descubrimiento. La teoría, la mayoría de las personas creen que el destino es absoluto. El profesor sonrió. Yo descubrí que es maleable. El experimento, así comenzó todo. Sus ojos brillaron. Con una mezcla de orgullo y obsesión. Quería saber qué ocurriría si alguien externo ingresaba en una historia. Silencio. Alguien que conociera el futuro. El corazón de Ren se tensó. Porque aquellas palabras describían exactamente su situación. La verdad parcial, la revelación, y entonces te encontré. Silencio. Entre miles de millones de posibilidades. Entre incontables realidades. El escalofrío por primera vez, incluso Akame sintió miedo. Porque aquel hombre hablaba como algo que no debería existir. El proyecto, el adaptador, necesitaba una variable perfecta. Sus ojos se fijaron sobre Ren. Alguien capaz de alterar el destino. Mahoraga. La rueda giró lentamente. Y el profesor sonrió. Por eso te di la adaptación. Silencio. Completo. El impacto. Aquellas palabras fueron peores que cualquier otra cosa. Porque significaban algo. Mahoraga. La rueda. La adaptación. Todo. Había sido planeado. La rabia. Por primera vez, Ren sintió verdadera ira. Una ira profunda. Violenta. Porque aquello significaba que sus pérdidas. Sus recuerdos. Su sufrimiento. Todo. Había sido provocado. El ataque boom.
El suelo explotó. La distancia desapareció. Y la lanza invertida del cielo apareció frente al cuello del profesor. Demasiado fácil, pero algo estaba mal. Muy mal. Porque el profesor no reaccionó. No esquivó. No se defendió. Simplemente sonrió. El problema, y entonces, la lanza atravesó su cuerpo. Como si fuera una ilusión. El silencio, todos quedaron inmóviles. Porque aquello era imposible. El profesor ríe: sigo siendo demasiado precavido para reunirme contigo en persona. La figura comenzó a distorsionarse. Como un reflejo. Como una imagen proyectada. La verdad, lo que estás viendo no soy yo. La sonrisa creció. Solo una copia. La frustración, la ira dentro de Ren aumentó. Porque acababa de comprender algo. Habían sido manipulados. Otra vez. La siguiente revelación, el objetivo real, aunque tampoco los traje aquí únicamente para hablar. Silencio. La expresión de Akame cambió. Porque aquellas palabras sonaban peligrosas. Muy peligrosas. El movimiento, el profesor levantó una mano. Y todas las cápsulas comenzaron a iluminarse. 1. 2. 10. 100. El horror. Chelsea abrió los ojos. Porque comprendió inmediatamente. Los sujetos, las personas dentro de las cápsulas estaban despertando. Todas. Al mismo tiempo. El caos, la alarma, una sirena comenzó a resonar por todo el laboratorio. Luces rojas aparecieron en cada pasillo. Y los mecanismos comenzaron a activarse. El profesor, la proyección, sonrió por última vez. El experimento continúa. Las últimas palabras, y entonces dijo algo que hizo que la sangre abandonara el rostro de Ren. Por cierto, silencio. Esdeath ya viene hacia aquí. El tiempo pareció detenerse. El impacto. Akame abrió los ojos. Chelsea quedó inmóvil. Tatsumi sintió un escalofrío. Porque todos sabían quién era Esdeath. Y si realmente venía, entonces tenían un problema gigantesco. El final, la proyección comenzó a desaparecer. Pero antes de hacerlo completamente, el profesor observó una última vez a Ren. Y sonrió. Una sonrisa llena de anticipación. Quiero ver qué eliges. Silencio. Salvar a las víctimas. O huir antes de que llegue la reina del hielo. La imagen desapareció. Y en ese mismo instante, las cápsulas comenzaron a romperse. Crash. 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 Cientos de sujetos despertaron. Y en algún lugar del imperio, Esdeath acababa de iniciar su marcha. La cuenta regresiva había comenzado. Capítulo 50, la cuenta regresiva. Crash. 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 El sonido de cientos de cápsulas rompiéndose resonó por todo el laboratorio. Cristales explotaron. Líquidos extraños inundaron el suelo. Alarmas rojas parpadearon en cada rincón de la instalación. Y por primera vez, el verdadero alcance de los experimentos del profesor quedó al descubierto. El horror. Personas comenzaron a caer desde las cápsulas. Hombres. Mujeres. Ancianos. Jóvenes. Algunos apenas podían mantenerse de pie. Otros parecían completamente inconscientes. Y algunos, ya no parecían completamente humanos. Chelsea, su rostro perdió toda expresión juguetona. Toda sonrisa. Todo rastro de humor. Porque aquella escena era peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Tatsumi apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Ese bastardo, nunca había odiado tanto a alguien. Ni siquiera a muchos de los nobles corruptos que había eliminado. Porque aquello no era crueldad. Era algo peor. Era jugar con vidas humanas como si fueran herramientas desechables. La decisión. Ren analiza. El profesor les había dejado una elección. Salvar a las víctimas. O escapar antes de que llegara Esdeath. Una elección diseñada para perjudicarlos sin importar qué decidieran. Porque si se quedaban, Esdeath podría encontrarlos. Y si huían, abandonarían a cientos de personas. La conclusión era exactamente el tipo de decisión que alguien como el profesor disfrutaría. Manipular. Observar. Experimentar. Akame, no los abandonaremos. La respuesta llegó inmediatamente. Sin dudar. Como si ni siquiera existiera otra opción. Chelsea, estoy de acuerdo. Tatsumi, también. Silencio. Todos observaron a Ren. Porque sabían que él era quien analizaba las situaciones más rápido. La respuesta: los sacaremos.
Aquello fue suficiente. El rescate comienza. Organización Ren tomó el control inmediatamente. Akame, revisa el sector norte. Chelsea, el este. Tatsumi conmigo. Nadie discutió. Porque no había tiempo. El caos, las víctimas estaban por todas partes. Algunas podían caminar. Otras no. Y algunas sufrían efectos secundarios horribles. Mutaciones. Deformaciones. Daños físicos irreversibles. La realidad y cada nuevo descubrimiento solo aumentaba la rabia de Ren. Porque cuanto más veía, más comprendía que el profesor jamás había considerado a aquellas personas como seres humanos. El problema inesperado: los sujetos inestables. No todos los experimentos reaccionaron igual. Algunos comenzaron a perder el control. La energía negra que habían visto en Klaus empezó a manifestarse. Y varios sujetos entraron en estado de colapso. El primero, ¡boom! Una explosión destruyó parte de una pared. Un sujeto transformado rugió de dolor. Su cuerpo estaba mutando. Destruyéndose a sí mismo. Tatsumi, Ren. No hacía falta decir más. Acción: la lanza apareció. ¡Boom! Un único movimiento. Preciso. Limpio. El sujeto cayó. Y el sufrimiento terminó. El peso, pero aquello tampoco se sentía como una victoria. Porque seguían siendo víctimas. Akame, el sector norte. Mientras tanto, Akame avanzaba entre filas interminables de cápsulas. Rescatando personas. Rompiendo cerraduras. Ayudando a quienes apenas podían caminar. El recuerdo, sin embargo, su mente seguía regresando a la conversación junto al río. A la confesión de Ren. A los recuerdos perdidos. La preocupación porque ahora entendía algo. El profesor no solo había creado a Klaus. No solo había creado los experimentos. También había provocado el sufrimiento de Ren. Y aquello la enfurecía. Muchísimo. Chelsea, el hallazgo en otra zona del laboratorio. Chelsea encontró algo. Una sala de archivos. Muchísimo más grande que las anteriores. Los documentos, miles. Decenas de miles. Y todos relacionados con experimentos. Pero había algo diferente. Algo que llamó inmediatamente su atención. El nombre: una carpeta. Más gruesa que todas las demás. Y marcada con una sola palabra. Adaptador. El escalofrío. Chelsea la tomó. Porque incluso sin entender todo, sabía perfectamente que aquello estaba relacionado con Ren. Muy lejos de allí, la noche era fría. Y un enorme grupo avanzaba a través de los bosques. Soldados. Bestias. Y miembros de los Jaegers. Todos siguiendo a una sola persona. Esdeat. La emoción: la general sonreía. Y cuanto más se acercaba, más fuerte latía su corazón. Porque podía sentirlo. El presentimiento estaba cerca. Muy cerca. Wave observó aquella sonrisa. Y sintió un mal presentimiento. Porque había visto a Esdeat emocionada antes. Pero nunca así. Jamás. De vuelta al laboratorio, la rueda Ren terminó de sacar a otro grupo de supervivientes. Y entonces ocurrió. La rueda giró. Una vez. Lentamente. El dolor: una punzada atravesó su cabeza. Más fuerte que las anteriores. Mucho más fuerte. El recuerdo, y entonces perdió algo. Otra vez. Pero esta vez, fue diferente. Porque supo exactamente qué desapareció. El horror: un recuerdo de su antigua familia. Una comida. Una conversación. Una tarde cualquiera. Desapareció. Completamente. El miedo real: por primera vez, Ren sintió auténtico pánico. Porque no fue un recuerdo borroso. No fue algo pequeño. Fue algo importante. Y ya no podía recuperarlo. Akame llega justo en ese momento. Apareció. Y vio su expresión. La comprensión, porque ya conocía esa mirada. La había visto varias veces. Pero nunca tan intensa. La pregunta: ¿qué perdiste? Silencio. Ren bajó la mirada. Y por primera vez, la respuesta salió con dificultad. Un recuerdo de mi familia. El mundo pareció detenerse. Porque Akame comprendió inmediatamente lo que significaba. Y porque por primera vez, escuchó dolor real en la voz de Ren. No tristeza. No frustración. Dolor. El juramento, y en ese instante, algo cambió dentro de ella. Porque ya no quería simplemente ayudarlo. Ya no quería simplemente cumplir una promesa. Quería destruir al responsable. Al hombre que estaba haciendo esto. Al profesor.
El final del capítulo entonces, una explosión sacudió toda la instalación. ¡Boom! Mucho más grande que cualquier anterior. Las paredes temblaron. El techo se agrietó. Y una presión monstruosa recorrió todo el laboratorio. Todos se congelaron. Incluso Ren. Porque reconoció inmediatamente aquella presencia. Una presencia fría. Dominante. Abrumadora. Y que no debería estar allí tan pronto. La llegada muy arriba. En la superficie. Una enorme columna de hielo atravesó el cielo nocturno. Y una voz resonó por todo el complejo. Te encontré. El corazón de Ren se detuvo durante un segundo. Porque conocía esa voz. Y porque la peor posibilidad acababa de hacerse realidad. Esdeath había llegado. Fin de la saga del profesor. Parte un próximo capítulo. El encuentro destinado, Ren vs Esdeath. Capítulo 51, el encuentro destinado. El laboratorio entero tembló. Las paredes se agrietaron. El techo comenzó a derrumbarse. Y una presión aterradora descendió sobre todo el complejo. Una presión tan intensa que incluso los sujetos experimentales dejaron de moverse por unos segundos. Como si sus instintos les estuvieran gritando una sola cosa. Peligro. La reina del hielo muy arriba. En la superficie. Una gigantesca columna de hielo atravesaba el cielo nocturno. Las nubes se congelaban a su alrededor. La temperatura descendía rápidamente. Y en la cima de aquella montaña de hielo, una figura observaba el horizonte. Cabello azul. Ojos azules. Una sonrisa tranquila. Hermosa. Y aterradora. Era Esdeath. La sensación Ren cerró lentamente los ojos. Porque reconocía aquella presencia. En el anime era impresionante. Pero sentirla en persona era diferente. Mucho más. Era como observar un desastre natural. Una tormenta. Un terremoto. Un depredador absoluto. Tatsumi incluso él sintió un escalofrío. ¿Esa es? Sí. Respondió Akame. Solo una palabra. Pero fue suficiente. Chelsea la joven frunció el ceño. Es mucho peor de lo que esperaba. Nadie discutió. Porque era verdad. La prioridad Ren decide por mucho que quisiera enfrentar al profesor. Por mucho que quisiera respuestas. Ahora existía algo más urgente. Las víctimas. Había cientos. Y Esdeath estaba aquí. La orden, primero sacamos a todos. Silencio. Después nos ocuparemos del resto. Akame asintió inmediatamente. Porque era exactamente lo que ella habría dicho. En la superficie los Jaegers detrás de Esdeath. Los miembros de los Jaegers observaban el enorme complejo oculto bajo la ciudad. Wade frunció el ceño. Porque algo era extraño. Muy extraño. La emoción Esdeath parecía feliz. Demasiado feliz. Wade comprende y aquello le preocupó. Porque cada vez que Esdeath disfrutaba algo, alguien terminaba sufriendo. El laboratorio el rescate continúa a pesar de la presión. A pesar del peligro. Night siguió trabajando. Sacando víctimas. Liberando sujetos. Destruyendo cápsulas. Pero el tiempo se agotaba. Muy rápido. La llegada al hielo entonces ocurrió. ¡Boom! Toda una sección del techo desapareció. Una enorme lanza de hielo atravesó la instalación. Las rocas explotaron. Los pasillos colapsaron. Y la luna iluminó el laboratorio desde arriba. El silencio, todos quedaron inmóviles. Porque sabían lo que significaba. Ella estaba aquí. El primer encuentro la figura lentamente. Desde la abertura creada por el hielo. Una silueta descendió. Elegante. Tranquila. Perfectamente controlada. Como si no estuviera entrando en una zona de combate. Como si estuviera paseando. Esdeath sus botas tocaron el suelo. Y durante varios segundos, no habló. Solo observó. A los experimentos. A las víctimas. A Night. Y finalmente, a Ren. El mundo desaparece durante un instante. Todo pareció desvanecerse. Los sonidos. Las explosiones. Las alarmas. Todo. Porque ambos se observaban. Esdeath sonríe y aquella sonrisa fue diferente. Muy diferente. No era una sonrisa de batalla. No era una sonrisa cruel. No era una sonrisa de superioridad. Era una sonrisa de satisfacción. Como alguien que finalmente encontró algo que llevaba mucho tiempo buscando. Las palabras, por fin. Silencio. Te encontré.
Night Raid reacciona Leone, no me gusta nada esa mirada. Chelsea, a mí tampoco. Tatsumi, ¿por qué parece tan feliz? Akame no respondió. Porque ella también lo estaba viendo. Y tampoco le gustaba. Ni un poco. Ren la presión sentía los ojos de Esdeath sobre él. Como si intentara analizar cada detalle. Cada movimiento. Cada respiración. La realidad y lo peor era que sabía algo. Ella no había venido por Night Raid. No había venido por la revolución. No había venido por los experimentos. Había venido por él. La conversación Esdeath habla, eres más interesante de lo que imaginaba. Silencio. Aunque debo admitir que esperaba a alguien más alto. Durante un segundo, incluso Chelsea quedó confundida. Ren, no sé si sentirme insultado. Esdeath la sonrisa creció. Perfecto. La sorpresa Wave llega en ese momento. Los Jaegers descendieron detrás de Esdeath. Y Wave observó la situación. Luego observó a Ren. Después a Esdeath. Y finalmente volvió a observar a Ren. La conclusión da. Ahora entendía. Y honestamente, desearía no haberlo entendido. El problema Akame la asesina dio un paso adelante. Instintivamente. Colocándose ligeramente entre Ren y Esdeath. La reacción, los ojos de Esdeath se movieron. Observando aquel pequeño gesto. Y por primera vez, su sonrisa desapareció. Solo un poco. Pero suficiente. El hielo crack. El suelo comenzó a congelarse. Y la temperatura descendió varios grados. La advertencia porque Esdeath había entendido algo. Akame era importante para Ren. Y por alguna razón, aquello le molestó. La tensión, dos monstruos por un lado. La asesina más letal de Night Raid. Por otro. La general más poderosa del imperio. Y en medio, Ren. Chelsea, esto se está volviendo raro. Leone, muy raro. El verdadero problema entonces la rueda giró. Una vez. Lentamente. El peligro y Ren comprendió algo. Algo horrible. Porque mientras todos estaban concentrados en Esdeath, habían olvidado algo. Al profesor. La verdad, aquella situación era demasiado perfecta. Demasiado conveniente. Demasiado planeada. Y el profesor jamás hacía algo sin una razón. El final en algún lugar profundo del laboratorio. Oculto bajo cientos de metros de roca. Un enorme mecanismo comenzó a activarse. Uno que llevaba años esperando. Años preparándose. Años acumulando energía. Y una voz resonó en la oscuridad. Fase final iniciada. Mientras tanto, ni Night Raid. Ni los Jaegers. Ni siquiera Esdeath. Sabían que todos estaban a punto de convertirse en piezas de un experimento mucho más grande de lo que imaginaban. Y que la verdadera pesadilla aún no había comenzado. Capítulo 52, la fase final. El laboratorio tembló. Una vez. Luego otra. Y otra más. Las grietas comenzaron a extenderse por las paredes. Las luces parpadearon violentamente. Las alarmas se volvieron ensordecedoras. Y por primera vez desde la llegada de Esdeath, todos sintieron algo extraño. El cambio no era hielo. No era la presencia de Esdeath. No era una Teigu. No era la energía oscura de los experimentos. Era algo diferente. Algo mucho peor. Ren lo comprende. La rueda giró. Una vez. Y una sensación helada recorrió todo su cuerpo. Aquello era exactamente lo que temía. El profesor nunca había querido atraparlos. Nunca. Había querido reunirlos. La trampa Night Raid. Los Jaegers. Esdeath. Ren. Todos estaban allí. Todos en el mismo lugar. Exactamente como él quería. La conclusión, salgan de aquí. La voz de Ren resonó por el laboratorio. Pero nadie entendió. Esdeath, ¿qué ocurre? La pregunta fue tranquila. Casi curiosa. La respuesta, estamos dentro de una trampa. Silencio. Completo. En las profundidades el mecanismo bajo cientos de metros de roca. Una enorme estructura comenzó a activarse. Engranajes gigantescos. Símbolos desconocidos. Mecanismos imposibles. Y en el centro, una esfera negra. Oscura. Viva. El profesor observaba todo desde una sala oculta. Y sonreía. Porque había esperado años por este momento. Años. Las palabras, finalmente. Sus dedos recorrieron una consola. El punto de convergencia está completo. El laboratorio, el temblor aumenta. ¡Boom!
Una onda de choque atravesó todo el complejo. Las paredes explotaron. Los techos colapsaron. Y entonces, el suelo comenzó a abrirse. La grieta, una enorme fisura, atravesó la instalación, separando sectores completos, destruyendo laboratorios y tragándose toneladas de roca. Chelsea, ¿qué demonios está pasando? Por primera vez, incluso ella perdió la calma. Esdeat observa y sin embargo, la general no parecía asustada. Solo interesada. Muy interesada. La emoción porque podía sentirlo. Un poder inmenso. Un poder desconocido. Y aquello despertaba su curiosidad. El problema precisamente por eso era tan peligrosa. La aparición entonces ocurrió. La roca explotó. Miles de toneladas de piedra fueron pulverizadas. Y algo emergió desde las profundidades. Una esfera negra gigantesca. Flotando. Girando lentamente. El silencio, todos quedaron inmóviles. Porque instintivamente comprendieron algo. Aquello no era natural. No pertenecía a ese mundo. Ren el recuerdo y entonces, un fragmento apareció en su mente. Un recuerdo. Uno que no había perdido. La puerta, la misma puerta que había visto en sueños. Gigantesca. Oscura. Antigua. Y detrás de ella, aquella misma energía. La verdad, por primera vez, Ren entendió lo que estaba viendo. Y su rostro perdió color. Las palabras, no, silencio. No puede ser. El profesor aparece, la transmisión, pantallas comenzaron a encenderse por todo el laboratorio. Y el rostro del profesor apareció en todas ellas. Sonriendo. Como siempre. La explicación, bienvenidos. Silencio. Al verdadero experimento. La revelación, la esfera, durante décadas estudié las fronteras entre mundos. Las imágenes comenzaron a cambiar. Mostrando diagramas. Investigaciones. Experimentos. La obsesión, y descubrí algo maravilloso. La sonrisa se amplió. Las realidades pueden conectarse. El horror, Akame no entendía. Chelsea tampoco. Tatsumi mucho menos. Pero Ren sí. Y eso era suficiente para asustarlo. La verdad, el objetivo, nunca me interesó el imperio. Nunca me interesó la revolución. Nunca me interesó gobernar. Silencio. Solo quería abrir la puerta. El significado, y entonces todos comprendieron algo. Klaus. Los experimentos. Mahoraga. Ren. Todo había sido un medio. Nunca el objetivo. La variable perfecta. Ren, el profesor lo observó directamente. Tú eras la llave. Silencio. La adaptación era necesaria. La ira, por primera vez, la rabia dentro de Ren explotó. Porque aquello significaba que todo. Absolutamente todo. Había sido planeado. El despertar, la rueda, y entonces ocurrió algo inesperado. Crack. Silencio. Otra grieta, la rueda volvió a agrietarse. Más que nunca. Mucho más. El problema, porque la adaptación estaba reaccionando a la esfera. Y aquello era terrible. Esdeat observa y por primera vez, la general perdió la sonrisa. Porque podía sentirlo. Aquella energía estaba afectando a Ren. El instinto y algo dentro de ella reaccionó inmediatamente. Protección. Una emoción extraña. Peligrosa. Y completamente nueva. El colapso, la explosión. ¡Boom! La esfera liberó una onda de energía. Todo el laboratorio desapareció. Las paredes. Los techos. Las máquinas. Todo. El cielo, y entonces, por encima de la ciudad. Una grieta apareció en el cielo. Gigantesca. Oscura. Imposible. Como una herida abierta en la realidad. El final del capítulo, todos observaron la grieta. Night Raid. Los Jaegers. Esdeat. Las víctimas. Todos. Y por primera vez, incluso el profesor pareció emocionado. Porque después de años de preparación, lo había conseguido. La puerta entre mundos comenzaba a abrirse. Y nadie sabía que estaba a punto de salir de ella. Continuará, próximo capítulo. La invasión de las sombras, el primer ser cruza la grieta. Capítulo 53, la invasión de las sombras. El cielo se había roto. Literalmente. Sobre la ciudad. Sobre el laboratorio destruido. Sobre Night Raid. Sobre los Jaegers. Sobre todo el imperio. Una gigantesca grieta negra atravesaba las nubes. Como una herida abierta en la realidad.
Como si alguien hubiera rasgado el propio mundo. Y lo peor, era que seguía creciendo. El silencio, nadie habló. Nadie se movió. Nadie respiró. Porque incluso quienes no entendían lo que estaba ocurriendo, podían sentirlo. Aquello no pertenecía a ese mundo. Akame, su mano sujetó automáticamente la empuñadura de Murasame. Instinto puro. Porque algo dentro de ella gritaba peligro. Un peligro diferente a todo lo que había enfrentado. Esdeath, por primera vez desde que llegó, no observaba a Ren. Observaba la grieta. Y la sonrisa había desaparecido. Porque incluso ella comprendía algo. Aquello no era un enemigo. Era una catástrofe. El profesor, la emoción mientras tanto. Desde su sala de observación. El profesor estaba temblando. No de miedo. De emoción. La obsesión cumplida décadas. Había esperado décadas. Había sacrificado miles de vidas. Había destruido ciudades enteras. Había creado monstruos. Todo por ese momento. Las lágrimas, incluso lágrimas, aparecieron en sus ojos. Hermoso, murmuró. Es absolutamente hermoso, Ren. El recuerdo perdido, la rueda giró. Una vez. Y un dolor insoportable atravesó su cabeza. Las imágenes por primera vez. No perdió un recuerdo. Recuperó uno. El sueño, la puerta. La voz. El hombre. Y algo más. La verdad parcial, vio una habitación. Una habitación llena de pantallas. Y frente a ellas, el profesor. Mucho más joven. Observándolo. Las palabras: tú serás el primero. El recuerdo desapareció. Pero dejó algo atrás. Una certeza. El profesor no lo había elegido al azar. Nunca. La grieta, el movimiento entonces ocurrió. Algo se movió dentro de la oscuridad. Lentamente. Como una silueta caminando detrás de una cortina. El miedo, incluso los soldados imperiales retrocedieron. Porque podían sentirlo. Algo estaba mirando hacia ellos. Desde el otro lado. La llegada a la mano, una mano apareció. Silencio. Una mano humana. Pálida. Delgada. Emergiendo lentamente desde la grieta. La confusión, todos quedaron inmóviles. Porque esperaban un monstruo. Una bestia. Algo aterrador. Pero aquello parecía humano. El primer visitante, la figura lentamente. Una persona cruzó la grieta. Cabello negro. Ropa extraña. Un uniforme desconocido. Y una espada en la cintura. El aterrador detalle parecía completamente normal. Y precisamente por eso era inquietante. Porque su presencia generaba más presión que Klaus. Más presión que el experimento cero. Más presión que cualquier cosa que hubieran enfrentado. El desconocido, la observación, el hombre miró a su alrededor. Confundido. Como si tampoco esperara estar allí. Las palabras: ¿dónde demonios estoy? Silencio. Completo. Tatsumi, ¿qué? Chelsea, ¿eso es todo? Leone, yo también esperaba algo más dramático. El problema, Ren no se relajó. Ni un poco. Porque la rueda estaba reaccionando. Violentamente. Muchísimo más que con Klaus. Muchísimo más que con Esdeath. La conclusión: aquella persona era peligrosa. Extremadamente peligrosa. El segundo movimiento, la grieta responde, y entonces ocurrió. ¡Boom! La grieta se expandió. Miles de veces más. El horror, y detrás del primer visitante, había algo más. Mucho más. Sombras, decenas. Cientos. Miles. Figuras moviéndose en la oscuridad. Esperando. Observando. Preparándose. El profesor comprende el error por primera vez. La sonrisa desapareció. Porque aquello no era lo que esperaba. La verdad había abierto una puerta. Pero no sabía realmente qué había detrás. Y ahora comenzaba a comprenderlo. El miedo, por primera vez en décadas, el profesor sintió miedo. Esdeath, la decisión, no importaba de dónde vinieran. No importaba qué fueran. No importaba quiénes fueran. La respuesta extendió una mano. El hielo apareció. Cubriendo kilómetros enteros. Las palabras: si son enemigos. Silencio. Los mataré. Ren, la adaptación, la rueda volvió a girar. Crack. Otra grieta. Más grande. Más profunda. El problema, porque algo dentro de Mahoraga estaba despertando. Algo que llevaba mucho tiempo dormido. Y que reconocía perfectamente aquella energía. El final, el visitante observó el cielo.
luego la grieta. Luego a todos los presentes. Y finalmente, sus ojos se detuvieron sobre Ren. La sorpresa, espera. Silencio. Tú también estás aquí. El mundo pareció detenerse. Porque aquella frase implicaba algo imposible. Algo aterrador. Algo que podía cambiar absolutamente todo. El desconocido conocía a Ren. Y Ren estaba completamente seguro de nunca haberlo visto. Capítulo 54, el hombre que conocía a Ren. El mundo quedó en silencio. Una vez más. La grieta seguía abierta en el cielo. Las sombras continuaban moviéndose en su interior. La presión seguía aumentando. Y aún así, lo único que importaba era una sola frase. Tú también estás aquí. El desconcierto Tatsumi observó al desconocido. Luego observó a Ren. Luego volvió a observar al desconocido. ¿Lo conoces? No. Respondió Ren inmediatamente. Porque era verdad. Jamás lo había visto. Jamás. Y sin embargo, aquel hombre parecía reconocerlo. El visitante, el joven de cabello negro, frunció el ceño. Eso es raro. Silencio. Estoy bastante seguro de conocerte. Chelsea, esto cada vez tiene menos sentido. Leone, ya perdí la capacidad de sorprenderme. La reacción de la rueda, el dolor, la rueda giró. Una vez. 2 veces. 3 veces. Más rápido que nunca. Ren sintió una punzada brutal en la cabeza. Y entonces, un recuerdo apareció. El recuerdo, la habitación, una habitación blanca. Pantallas. Computadoras. Personas trabajando. Y entre ellas, aquel hombre. El mismo que estaba frente a él. El impacto, los ojos de Ren se abrieron. Porque acababa de recordar algo imposible. La verdad, lo conocía. O al menos, lo había visto antes. Mucho antes de llegar a este mundo. El visitante también recuerda la sorpresa. El hombre parpadeó. Ahora lo entiendo. Silencio. Las palabras, eras el sujeto 1. El mundo pareció detenerse. El profesor, el terror por primera vez. El profesor perdió completamente la compostura. La expresión, porque conocía ese término. Perfectamente. Y no debería existir. La realidad, nadie fuera de él debería conocer aquella designación. Nadie. Ren, la pregunta, ¿qué significa eso? La voz sonó más fría que nunca. El visitante lo observó durante varios segundos. Como si estuviera decidiendo algo. La respuesta, significa que no fuiste el primero que enviaron. Silencio. Completo. El impacto Akame, su corazón se tensó. Porque aquella frase era importante. Muy importante. Chelsea, incluso ella, dejó de bromear. Sdeat observaba atentamente. Analizando cada palabra. Cada reacción. Cada emoción de Ren. La revelación, el visitante continúa. Hubo otros antes que tú. Silencio. Muchos otros. La incomprensión, Tatsumi ya estaba completamente perdido. ¿Antes de él qué? Leone, no lo sé. ¿Entiendes algo? Tampoco. El origen, el visitante, el proyecto adaptador no comenzó contigo. El profesor cerró los puños. Porque aquello era información que jamás debería haber salido. Las palabras, tú eras simplemente el resultado más prometedor. Silencio. El único que sobrevivió. La ira, Ren, por primera vez. La rabia superó cualquier cosa que había sentido. Porque aquello significaba algo. Muchísimo. Las víctimas no era el único. Nunca lo fue. Habían existido otros. Personas reales. Utilizadas. Sacrificadas. Destruidas. El profesor interviene la transmisión, no le escuches. La voz resonó desde las pantallas. El tono por primera vez. Sonaba nervioso. Muy nervioso. El visitante sonríe, y ahí está. Señaló las pantallas. El responsable. El enfrentamiento, 2 personas por primera vez. El profesor y el visitante se observaban directamente. Aunque estuvieran separados por kilómetros. La pregunta, ¿quién eres? Preguntó el profesor. La respuesta, el visitante sonrió. Y respondió algo que hizo que incluso Ren quedara inmóvil. Tu primer fracaso. Silencio. Completo. El horror, el significado, porque aquello solo podía significar una cosa. Aquel hombre, era uno de los sujetos originales. Uno de los primeros. Uno que había sobrevivido. La grieta, el problema real, pero entonces ocurrió algo peor. Mucho peor.
Las sombras, las figuras detrás de la grieta comenzaron a moverse. No cientos. No miles. Millones. La realidad, y por primera vez, todos comprendieron la magnitud del desastre. Aquello no era una invasión. Era un colapso entre mundos. Esdead la observación, incluso ella frunció el ceño. Porque la situación estaba escalando demasiado rápido. El hielo, la temperatura descendió. Kilómetros enteros comenzaron a congelarse. Preparándose para combatir. Akame la decisión sin darse cuenta. Se acercó un poco más a Ren. Instintivamente. Porque podía ver su expresión. Y sabía que estaba cargando demasiado. Otra vez. La adaptación, el despertar, entonces, la rueda giró. Y esta vez no se agrietó. No. La sombra detrás de Ren. Por primera vez desde que llegó a este mundo. La silueta de Mahoraga apareció completa durante un instante. Gigantesca. Imponente. Aterradora. El visitante, la reacción, y cuando la vio, sonrió. Como si hubiera encontrado algo familiar. Las palabras, así que finalmente estás despertando. Silencio. Ren, ¿qué? El visitante, la sonrisa desapareció. Y por primera vez, pareció serio. Muy serio. La advertencia, si Mahoraga despierta completamente, el viento se detuvo. La grieta vibró. Y el mundo pareció contener la respiración. Las últimas palabras, ya no podrás volver a ser humano. Silencio. Absoluto. Y por primera vez, Ren sintió verdadero miedo. Porque la persona que acababa de decirlo, parecía saber exactamente de qué estaba hablando. Continuará, próximo capítulo. La verdad de Mahoraga, el precio final de la adaptación. Capítulo 55, la verdad de Mahoraga. El silencio dominó el campo de batalla. Nadie habló. Nadie se movió. Ni siquiera las sombras dentro de la grieta parecían avanzar. Como si el propio mundo estuviera esperando la respuesta. Porque las palabras del visitante habían sido demasiado importantes. Si Mahoraga despierta completamente, ya no podrás volver a ser humano. El impacto. Ren permaneció inmóvil. Porque aquella frase golpeó directamente uno de sus mayores temores. No la muerte. No el dolor. No los enemigos. Sino perderse a sí mismo. Los recuerdos que desaparecían. Las emociones que comenzaban a cambiar. La adaptación que evolucionaba cada vez más rápido. Todo parecía encajar. Y precisamente por eso era aterrador. El visitante, la mirada, el hombre, observó a Ren durante varios segundos. Como si estuviera viendo una versión más joven de sí mismo. Las palabras, porque yo también pasé por eso. Silencio. Completo. La sorpresa. Ren levantó la mirada inmediatamente. Porque aquella respuesta cambiaba todo. El visitante, yo también fui un adaptador. La atmósfera se congeló. Incluso Esdead quedó inmóvil. Porque podía sentir la importancia de aquella declaración. El pasado, la explicación. El hombre observó la grieta en el cielo. Y comenzó a hablar. Hace muchos años. Antes de que existieran Klaus. Antes de los laboratorios. Antes de la mayoría de los experimentos. El profesor realizó sus primeras pruebas. La verdad, yo fui una de ellas. Silencio. El horror, porque aquello significaba que llevaba vivo muchísimo tiempo. Demasiado tiempo. El precio, la adaptación, al principio parecía un regalo. La rueda detrás de Ren giró lentamente. Como si escuchara. Las palabras, podía adaptarme a todo. Heridas. Venenos. Magia. Poderes. Nada podía detenerme. La realidad, aquello sonaba increíble. Hasta que continuó hablando. El costo, entonces comenzaron a desaparecer los recuerdos. Silencio. Primero los pequeños. Después los importantes. Después los rostros. Akame sintió un escalofrío. Porque aquello era exactamente lo que le estaba ocurriendo a Ren. El miedo, el visitante, y finalmente, por primera vez. Su sonrisa desapareció. La confesión, olvidé mi propio nombre. Silencio. Absoluto. Ren comprende por qué aquello era peor que la muerte. Mucho peor. La identidad, se olvidaba todo. Si olvidaba quién era. Si olvidaba por qué luchaba. ¿Qué quedaría? El profesor, la interrupción, eso es una simplificación exagerada. La voz salió de las pantallas. Irritada. Molesta. La respuesta, el visitante soltó una carcajada. ¿Exagerada? La rabia por primera vez.
Una emoción real apareció en sus ojos. Las palabras, miles murieron por tus experimentos. Miles olvidaron quiénes eran. Miles fueron destruidos. El silencio, incluso el profesor guardó silencio unos segundos. La verdad de Mahoraga, el origen. Entonces el visitante observó nuevamente a Ren. Y dijo algo que nadie esperaba. Mahoraga no es una habilidad. Silencio. Ren, ¿qué? La respuesta, nunca lo fue. La rueda giró violentamente. La revelación, es una entidad. El cielo pareció oscurecerse. El significado, la adaptación no viene de ti. Nunca vino de ti. Proviene de él. La sombra detrás de Ren, la gigantesca silueta, apareció nuevamente. Mucho más clara. Mucho más definida. La presión, todos sintieron el cambio. Incluso Sdeat. Incluso los Jaegers. Incluso el profesor. Akame, el instinto, sin pensarlo. Dio un paso hacia Ren. Acercándose. Protegiéndolo. Como si pudiera hacer algo contra aquella presencia. El visitante sonríe. La observación, siempre ocurre. Ren, ¿qué ocurre? La respuesta, alguien intenta quedarse a tu lado. Silencio. Akame, por primera vez en años. Sintió ganas de esconderse. Lo cual era ridículo. Porque era Akame. La advertencia, el visitante, su expresión volvió a ponerse seria. Las palabras, escúchame bien. El viento desapareció. El mundo pareció detenerse. La verdad, cuando Mahoraga despierte completamente, la sombra detrás de Ren abrió lentamente los ojos. Por primera vez. El terror, una presión monstruosa, atravesó kilómetros enteros. Las montañas temblaron. Los árboles se inclinaron. Incluso la grieta vibró. El final, la advertencia final, el visitante apretó los puños. Como alguien que recordaba una pesadilla. Las palabras, ya no serás tú quien se adapte al mundo. Silencio. La continuación, será el mundo quien se adapte a ti. ¡Boom! La sombra de Mahoraga se manifestó completamente durante un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Porque algo respondió desde el otro lado de la grieta. Algo enorme. Algo antiguo. Algo que reconocía a Mahoraga. Y que acababa de despertar. Mientras tanto, el profesor sonrió. Porque exactamente eso era lo que había estado esperando. El despertar había comenzado. Continuará, próximo capítulo. El rey de las sombras, la entidad que esperaba a Mahoraga. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden darle like y suscribirse para poder continuar con la historia sin más que decir hasta el siguiente universo.